Hola a todos y todas, muchas gracias Celina por la presentación. Nos encontramos nuevamente, bienvenidos en esta nueva jornada de capacitación que junto con mis compañeras, la licenciada Roxana Di Marco y la profesora Silvia Mastro Lorenzo, y hemos decidido organizar en este casi último tramo del ciclo lectivo, arduo ciclo lectivo, eh, en el que quisimos denominar los recursos didácticos para trabajar los ejes de la ESI. Muchos de ustedes quizás nos han acompañado en otras 5 capacitaciones que hemos iniciado el año pasado y hemos ido trabajándolas durante los primeros meses de este año, en las cuales fuimos abordando cada uno de los ejes de la ESI en su especificidad, y a medida que los íbamos desarrollando, obviamente, nos íbamos dando cuenta de la articulación que en realidad tienen entre sí. Lo difícil que es abordar una puntualidad específica sin conectarse con otro, ¿no? Con otro eje o otro lineamiento de la educación sexual integral. Por lo tanto, en esta capacitación lo que queremos focalizar es entender que hay un trabajo de transversalidad hacia el que nosotros vamos a apuntar y de integralidad, eh, porque justamente la ESI no trabaja en la individualidad, eh, porque es un derecho humano eh, que se articula con todas las otras áreas, justamente. Por lo tanto, primero que debemos considerar es el derecho humano, ¿no? Eh, tiene normas sobre justamente el derecho a la educación sexual integral. Una de las cuestiones cuando uno habla de derecho también se incluye otras materias, ¿no? El derecho a la educación, a la matemática, a tener acceso a las prácticas del lenguaje, a las ciencias sociales, biológicas. eh, Nosotros en el nivel inicial lo configuramos desde el ambiente natural y social, la formación personal y social, prácticas que tengan que ver justamente con los modos de hablar, de escuchar, de escribir y de leer. Bueno, en el caso puntual de la educación sexual integral, la misma constituye un derecho humano en sí mismo, porque obviamente nos va asegurando otros derechos, acceder a otros derechos, como el derecho a la información, el derecho al cuidado del propio cuerpo, a la autoprotección, el derecho a tomar decisiones lo más autónomo posible, a estar informado para poder tomar esas decisiones, eh, derecho a nuestro propio cuerpo y al modo de reproducción, etc. Por eso quisimos abordar como primera instancia esto de considerar eh, el apartado de la Ley Nacional de Educación, que aquí lo dice y lo establece, ¿no? Es muy importante y no olvidarnos que este es nuestro marco referencial, donde establece que todas las personas que estudian tienen derecho a recibir la educación sexual integral en todos los establecimientos públicos, ya sea de gestión privada o sea de gestión estatal, y de las jurisdicciones nacionales, provinciales y autónomas o municipales. Eh, por lo tanto, tiene un carácter de obligatoriedad, esto de que esté a disponibilidad de todos los ciudadanos. Y me parece importante pensar, quizás uno hace como una referencia
a tiempos donde el contexto social era totalmente distinto y la mirada que se tenía sobre la infancia, sobre la adolescencia era muy diferente y muchas cosas pasaban, se tapaban, se omitían, porque dentro de ese contexto estaba, estaba dado, ¿no? Y hoy con nuevas miradas, con nuevos aprendizajes, con esta posibilidad de darnos el permiso a repensarlo, hemos abierto una gran puerta hacia, eh, hacia este derecho de saber y de, de, de permitir que las cosas sucedan. Lo hemos planteado en otras jornadas. A veces, qué difícil sabiendo, eh, teniendo años donde se ha establecido la ley, eh, cuánto nos cuesta en muchos de los formatos y dentro de lo institucional y por fuera en la sociedad hacer estos cambios, ¿no? Cambios de lenguaje, cambios de gestualidad, eh, cambios que tienen que ver con formas de pensar y de actuar que fueron eh, como replicadas, mimetizadas, y hoy eh, tenemos que dejar de repetir, ¿no? Tenemos que abrir y que llegue el momento de que eh, pensar que como derecho ya es algo establecido que debe aparecer, ¿no? En cada uno de los sectores donde trabajemos, no solo en el escolar, digo también pensarnos en las relaciones vinculares, familiares, de trabajo, en una sociedad toda, ¿no? Y si pensamos desde el jardín, también, ¿no? Hoy el diseño curricular nos propone y nos pone a pensar que la ESI es un llamado al diálogo con los problemas que como sociedad tenemos en conjunto y que con ellos eh, forman parte de la vida cotidiana de los niños y de las niñas, ¿no? Por lo tanto, eh, creo que la sala, la institución debe convertirse, o el aula, debe convertirse en este lugar de donde comience a fluir este derecho humano. Y como hace un rato decía, justamente, si pensamos en estas niñeces, pensamos en la sexualidad infantil y las representaciones adultas, vamos a tener más las generaciones eh, propias, ¿no? Nuestras propias, estas generaciones más adultas, em, donde tenemos que revisar cuáles eran y hasta a veces cuáles son las representaciones que tenemos. Esto lo hemos hablado en las capacitaciones anteriores, pero no es menor volverlo a traer porque siguen apareciendo, porque siguen instalándose o dejándose que siga eso instalado y no remover de fondo eh, estos nudos que, que encontramos en algunas que otras más o menos instituciones. Creo que estas representaciones, como verán en la imagen, ¿no? No solo de los lugares que debe ocupar lo femenino, lo masculino, los colores, los trabajos, los pensamientos, las características que le hemos atribuido a cada uno, son creo que eh, posibilidades de desterrar esto y de que ya sea momento de instalar nuevas propuestas que comiencen a ser naturales en nuestro trabajo diario.
Por ello, el diseño de cada uno de los niveles nos está hablando de la transversalidad y de la integralidad. ¿Qué entendemos entonces por cada uno de estos conceptos, ¿no? Transversal es un adjetivo calificativo que se usa para designar todo aquello que atraviesa o corta alguna situación transversalmente, ¿no? Y cuando nosotros vemos eh, desde nuestros diseños, podemos considerar que justamente lo transversal tiene relación con varias asignaturas, ¿no? A través de que se cruzan, aprovechando un mejor abordaje, perdón, de ese tema. Eh, Ahora, si la educación sexual integral obviamente es un tema que debe ser trabajado desde la mirada de la transversalidad, quizás podemos decirnos eh, por qué es tan difícil, ¿no?, hacer ese trabajo cotidiano, ¿no?, al momento de ponernos a trabajar. Eh, Creo que planificar los contenidos transversales, crear actividades con una mirada más transversal, generar proyectos interdisciplinarios es el rumbo hacia donde tenemos que dirigirnos, ¿no? Eh, y que sean transversales a varias asignaturas. Pero bueno, seguimos trabajando, seguimos construyéndonos en este modelo didáctico. Eh, Pensemos entonces que si esto fuese así, la mirada sería interdisciplinaria, ¿no? Si pensamos en las sexualidades, las mismas no, no se adjudican solamente a un lugar, sino que entran como en un camino amoroso de interrelación, ¿no? En el aula, en los recreos, en los patios, en el uso de los materiales y de los recursos, eh, en esas salas de profesores y docentes, en las diferentes jornadas, en un proyecto institucional. Desde ahí tiene que empezar a aparecer esta mirada interdisciplinaria y transversal de la ES en cada uno de los espacios que habitemos. Y el segundo concepto eh, es este que tiene que ver con la integralidad. Cuando hablamos de integralidad, obviamente estamos hablando de esta articulación de, como lo dije en un principio, en el derecho humano, lo que permite la educación sexual integral es que podamos abordar otros aspectos, el derecho a la salud, el derecho a la información. Por lo tanto, la articulación permite la integralidad, permite esta articulación de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ¿no? Pensemos en una eh, perspectiva integral que vaya o se dirija hacia los aprendizajes desde el punto de vista cognitivo, pero también desde el plano afectivo, desde las prácticas concretas vinculadas con esta vida cotidiana, no por fuera de lo que sucede actualmente en lo social, en esta sociedad en la cual estamos inmersos. Una integralidad que permita entonces transmitir esta información, que sea una información pertinente, actualizada sobre la sexualidad, promover justamente esta capacidad crítica, eh, para que este ejercicio sea autónomo, responsable y consciente. La educación, entonces,
la educación sexual integral es un derecho humano. Y por lo tanto, será importante en esta integralidad articular con cada uno de los contenidos curriculares de los ejes de la ESI. Cuidar el cuerpo y la salud, reconocer las perspectivas de género, respetar la diversidad, eh, ejercer los derechos y valorar la afectividad. Pensemos en cada uno de los niveles ahora. Yo les voy a proponer encontrarnos del nivel inicial y les voy a ir dando paso a mis compañeras para que cada una vaya abordando desde el nivel primario y el nivel secundario lo propio de este trabajo donde podemos pensar los recursos didácticos para trabajar los ejes de la ESI. Donde quise focalizar entonces justamente es en esta mirada transversal, ¿no? Transversal e integral, desde esta perspectiva, y poder reconocer cuáles son esos contenidos mínimos que desde la ESI en el nivel inicial podemos trabajar y que seguramente se van a ir duplicando o expresando también en el nivel primario y a nivel secundario con la complejidad de cada uno de los niveles. Entonces, dentro de estos contenidos mínimos tenemos las partes externas del cuerpo humano, el vocabulario, el poder nombrar estos órganos genitales con el nombre correcto, eh, introducirnos a estos procesos de gestación y de nacimiento, la disposición de recibir y de dar cariño, la confianza, la libertad, seguridad para expresar ideas, opiniones, para poder dar la propia voz, para que esa voz sea escuchada y sea atendida, la adquisición de pautas de cuidado y de autoprotección, tan tan necesaria en este nivel. Piensen ustedes en estas primeras infancias, eh, cuántas situaciones se presentan por por la característica de la edad, como a veces el desconocimiento o quizás la vulnerabilidad de la edad hace que otro ejerza poder sobre la misma y no pueda estos niños y niñas poder ejercer la defensa de su propio cuidado y de su autoprotección. Igualdad, igualdad en las oportunidades para jugar a lo que quiera, a lo que me guste, como me guste, a ejercer los trabajos, evitando estos estereotipos, ¿no? Esto de que vimos hace un rato, eh, esto que significa el estereotipo de género, lo que tuvimos que ir desandando, ¿no? Las características específicas a cada uno de lo femenino, lo masculino y lo que cada uno dentro del contexto de la sociedad debía cumplir. La diversidad de familias, el concepto de la intimidad y la intimidad eh, cuidada de esa intimidad propia y de las demás personas, el poder decir no. Miren cómo quizás tiene relación con lo que dije antes, ¿no? La adquisición de pautas de cuidado de autoprotección. Poder decir no en estas pequeñas edades o en estas edades eh, iniciales, ¿no? Frente a estas interacciones inadecuadas con diferentes personas. Y no guardar secretos
que me hagan sentir incómodo, mal, confundido, confundida. Creo que estos me parecieron muy específicos, y yo lo puedo ampliar. Uno lo puede ampliar a los diferentes niveles de acuerdo a las complejidades de cada uno de esos niveles, con niñas y niñas de edades en el nivel primario, adolescentes o juventudes, eh, obviamente, ¿no? Y para comenzar y darle lugar también a mis compañeras, quisimos, cada una fue tomando algunos de los ejes de la ESI. Tomamos algunos contenidos que quizás queríamos que ustedes pudieran pensarlos, cómo articularlos, cómo trabajarlos transversalmente e integralmente con otras áreas de enseñanza. Así que cada uno ha tomado diferentes de los diferentes contenidos, cómo se interrelacionan con los distintos ejes de la ESI y a la vez con las diferentes áreas de enseñanza de la currícula. Bueno, desde el nivel inicial tomé que es el decir no frente a interacciones inadecuadas con otras personas. Esto de no guardar secretos que nos hacen sentir incómodos, incómodas, nos hacen sentir mal o confundidos, porque muchas veces vienen de personas que son muy allegadas a los niños y las niñas. Desde la ESI, entonces, ¿hacia dónde apuntamos la enseñanza? A decir no frente a interacciones inadecuadas con otras personas, pautas de cuidado y autoprotección, a no guardar secretos que nos hacen sentir mal, confundidos, incómodos, al concepto de intimidad y del respeto de la intimidad propia y de la de los demás, comunicar los temores, pedir ayuda a personas adultas en situaciones de vulnerabilidad de estos derechos propios o ajenos. ¿Qué propósitos formativos pensé y que seguramente a ustedes les abrirá más un abanico para poder pensar y reformular? Uno de ellos es promover aprendizajes de competencias relacionadas justamente con la prevención de las diversas formas de vulneración de los derechos. Maltrato infantil, abuso sexual, trata de niños y niñas. Y quizás promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, con el amor, con el respeto a la intimidad propia y la ajena, el respeto por la vida, por la integralidad de las personas y con el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad. Quizás se darán cuenta que esto lo podemos también trasladar al nivel primario o nivel secundario. Los ejes que se verían involucrados, porque esto es lo que fuimos aprendiendo, porque es difícil solamente trabajar un eje. Hay propuestas o justamente a través de esta integralidad y la transversalidad nos damos cuenta que podemos interrelacionarnos con otros ejes y con áreas de enseñanza. Dos de los que les propongo es, por ejemplo, el conocimiento y cuidados del cuerpo y el desarrollo de comportamientos de autoprotección. ¿Qué contenidos de educación sexual integral abordaríamos en una secuencia donde planteamos recursos didácticos? El reconocimiento y la expresión de los sentimientos, de las emociones, los afectos,
necesidades propias, el reconocimiento y el respeto por los sentimientos, las emociones y necesidades de los otros y de las otras. Piensen que eh, estoy yo, pero yo con otro, ¿sí? El desarrollo de la confianza, de la libertad y la seguridad en los niños y las niñas para poder expresar sus ideas y sus opiniones y formular preguntas que puedan inquietarlas. eh, y este me parece un contenido primordial, porque el jardín, la escuela, tiene que ser ese lugar donde ya esté habilitado el espacio para que esto suceda. Tiene que ser el desarrollo de un ámbito de confianza, de libertad, de seguridad para los niños y niñas. Eh, y es donde el docente se tiene que preparar y capacitarse, porque está habitando lugares con mucha responsabilidad. No siempre los niños vienen y te dicen, te cuentan, te hablan. Muchas veces en la práctica educativa tantean, revisan, eh, se muestran observadores si realmente el contexto es seguro y confiable para poder hablar. Y eso depende del trabajo que hagamos como docentes, eh, y no me refiero al docente de la sala, hablo de todo ese equipo institucional, porque justamente cuando uno entra en la institución, esto se debe percibir, se debe sentir con todo el cuerpo de que este lugar es el propicio para poder ser. Por último, se me ocurre considerar este contenido como el conocimiento sobre el significado de los secretos y saber que nadie puede obligarnos a guardar secretos de cosas que nos hagan sentir incómodos, confundidos, sentirnos mal por ese secreto. Eh, es, es algo interesante, ¿no? Eh, Justamente por eso elegí algunas situaciones didácticas, eh, y cada uno obviamente después de la creatividad va a ser propia, ¿no? Cada uno se va a tener la posibilidad de desandar. Esto es solo como una muestra. ¿Con qué áreas lo podemos relacionar y trabajar transversalmente? Formación personal y social, y ambiente social y natural. Fíjense cómo es esto también que se vincula con este reconocimiento del espacio del jardín como lugar de pertenencia, de contención de sentimientos y emociones, y desde el ambiente natural y social es esto de la necesidad de construir comportamientos de autocuidado hacia sí mismo y con los otros. ¿Cómo comenzaríamos una situación didáctica? Bueno, en este caso elegí una propuesta de literatura, de un cuento de Graciela Repón. Acá les dejo el link, que uno puede trabajar con las láminas del cuento, puede trabajar con el cuento si tiene la posibilidad de comprarlo, que esté en la institución. Si no, en este link pueden encontrar las láminas de los mismos para imprimirlo, trabajar desde la computadora y también utilizar el video para que puedan ver y escuchar el mismo. Luego, originar o posibilitar un espacio de diálogo con preguntas, y preguntas que sean guías, porque uno a veces se hace preguntas y literalmente parece que las tiene que cumplir todas. Y acá va la estrategia del docente, el escuchar
qué surge de lo que uno ha contado, de lo que ha escuchado contar. eh, y entonces uno se puede plantear, ¿no? En este caso está planteado con animales que son muy cercanos y siempre a los niños esto les agrada. Creer que posibilita, por ejemplo, preguntas, dice que crees que el jaguar guardará el secreto del regalo sorpresa. ¿Por qué? ¿Vos guardarías ese secreto? Bueno, y empezar a pensar otras, si está bien que el carpincho guarde el secreto de la fiesta sorpresa para la abuela. En ese cuento hay un nene que está triste y se siente que nadie lo escucha. ¿Te parece buena idea que comparta lo que le pasa con los guardas secretos? Eh, si te pasara, y ahí como que comenzamos a interpelar, ¿lo compartirías con alguien? ¿Con quién? ¿Por qué? Y acá también, ¿no? Ir hacia esto de los secretos. Si te gusta tener secretos, ¿con quién te gusta compartir un secreto? Esta primera situación quizás vamos a tener diversidad de participación. Y acá entonces como docentes debemos estar atentos, debemos estar observando quiénes son los que conversan, qué dicen, la palabra que utilizan, y también estar atentos a quien no dice, al que omite no participar, porque en cada uno de estos gestos también es una participación. En una situación 2, siguiendo esta línea, también tenemos otro cuento, ¿no? Que en este caso podemos utilizar, es una narradora santafesina eh, muy expresiva, que se llama Joselina Martínez, esto de cuento decir sí, decir no, eh, y a partir de eso, acá les dejo el link, poder compartir en qué situaciones decimos sí, en cuáles decimos no, ¿no? Como Julieta, la del cuento. Y hasta a veces las respuestas eh, con los chicos depende del grupo que tengamos y de estas posibilidades que estemos observando, podrán ser escritas o podrán ser habladas, contadas, podrán ser señaladas o también podrán ser dibujadas. Acá va un poco en el trabajo del docente, eh, cómo posibilita que se haga posible este ambiente de confianza. Expresar sensaciones agradables y desagradables frente a acciones de si me agrada que me hagan cosquillas, si me agrada que me abracen, qué personas mm, me agrada que me abracen y que no, que me den un beso, una caricia, que me alce a upa una persona desconocida o que me toque la cabeza o que me aprisione contra su cuerpo. Acá también pueden pensar una diversidad de situaciones, eh, plantear con láminas y habilitar el diálogo, la observación de esas láminas, y qué me hace sentir, ¿no? ¿Qué sensación tengo al observar determinada lámina, determinada imagen, si para mí es agradable o desagradable? Y como cierre, eh, pensar en estas cosas que podrían ser agradables o desagradables para algo, para cada uno de los niños y quizás coincidencia en el grupo. Eh, y como tercera y última, como para hacerla cortita y ya le doy pie a Roxana, una situación 3 que plantea esto, tengo algo para contarte, y acá si las situaciones anteriores fueron permitiendo y posibilitando eh, este encuentro con la confianza y con este ámbito que me cobija y amorosamente me da las posibilidades, podemos trabajar el concepto de secreto, ¿no? En este sentido, de que puede ser algo compartido,
entre quienes guardan un secreto o algo que no se comparte con otras personas que no establecieron ese acuerdo. Y la importancia de guardar secretos entre las amistades. Y bueno, se pueden proponer ejemplos de situación donde no se debería guardar secretos y lo puedo relacionar con la situación 2. Si ese secreto que yo debo guardar entre mis amistades o entre una complicidad con alguna otra persona, me hace sentir de forma agradable o me hace sentir unas sensaciones desagradables, ¿no? Conversar también con la familia, ¿no? ¿Qué es esto de qué es un secreto? ¿Con quién comparto un secreto? ¿Qué diferencia hay entre ¿no? un secreto que se puede guardar y uno que sí se debe contar? Eh, bueno, cada vez nos vamos entrando un poco más en lo profundo. Hay una canción muy interesante que les dejo el link, que se llama Lo podés hablar, y quizás plantear preguntas de qué les gustó más, en qué parte de la canción dice algo que me llamó la atención, algo que para mí es importante decirlo, volverla a escuchar. Y pensando un poco en los secretos de Julieta, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el cofre que tiene en la mano? ¿Por qué está abierto? Eh, ¿Qué parece que sale de allí? Si hay cofres eh, de sus remeras, si tienen corazones. ¿Será que hay distintos tipos de secreto? ¿Podés contar algo que fue un secreto y que ya no lo es más? Por ejemplo, el de un cumpleaños o de una sorpresa de cumpleaños. ¿Cuánto debería durar ese secreto? ¿No? O del regalo para. Bueno, creo que esta canción les puse como para finalizar. Los chicos permite ayudar un poco a los chicos a establecer estos secretos. Uno los pone secretos buenos y secretos malos, pero en realidad yo iría hacia las palabras que tienen que ver con si me provoca algo que me da conflicto, algo que me hace sentir mal o que eh, hay toda una complicidad para traer felicidad a a otra persona. Y bueno, a través de sus reflexiones y de consejos, Julieta aprende que siempre debe contar a alguien de confianza aquellos secretos que le hacen daño. Creo que a veces eh, nos tenemos que jugar como docentes a establecer este tipo de situaciones o secuencias didácticas donde se vaya profundizando un poquito más en este trabajo transversal e integral con cada uno de los ejes y de las áreas de enseñanza. Bueno, hasta acá eh, les, les agradezco y le paso la palabra a la profesora licenciada Roxana Di Marco, que ahora nos cuenta un poquito sobre las propuestas o recursos didácticos para el nivel primario, tanto de los primeros ciclos como el de segundo. Hola a todos y a todas. Gracias, Graciela, por la presentación. En este caso, vamos a abordar propuestas educativas de la ESI para el nivel primario, teniendo en cuenta los ciclos que forman este nivel, que son el primero y segundo ciclo, considerando las franjas etarias de los niños y las niñas que transitan este nivel educativo. Es importante pensar, como bien decía la licenciada Graciela de Oliveira, que los contenidos
de enseñanza deben poder integrarse a los ejes de la ESI y ser transversales a los mismos, ¿no? En este caso, pensamos en una propuesta vinculada a la familia, ¿no? Pensando en la diversidad de formatos de familia que existen y la importancia que a partir de la Ley de Educación Sexual Integral, que abarca desde el nivel inicial al nivel superior, tiene abordar temáticas que en otra época y en otros contextos no se abordaban, ¿no? Remontándonos, como bien decía Graciela, a la educación sexual que recibimos nosotros en nuestra formación académica y concurríamos a las instituciones educativas. eh, Había un único formato, una única estructura familiar, ¿no? Los libros de textos, eh, los manuales mostraban una única familia heterogénea, binaria, donde las mamás realizaban determinadas tareas, los papás realizaban otras tareas. Hoy las familias son diversas, ¿no? Y como bien dice la frase, la calidad de la relación familiar influye más en el desarrollo de los miembros de la familia que la estructura que tenga la misma. Lo importante de poner en diálogo esos vínculos que se dan en la familia, ¿no? En esta primera estructura social donde el niño y la niña empiezan a establecer los primeros vínculos que tienen con el entorno, ¿no? Entonces, poder repensar estos formatos que no impuestos, poder entender que hoy existen otras formas de ser familia y que lo importante es saber que los niños y las niñas puedan sentirse contenidos y queridos en esos ámbitos en los que desarrollan sus vidas, ¿no? Y además, como institución educativa, poder conocer los contextos familiares de los que provienen nuestros estudiantes. Como ejes para abordar esta temática, nos pareció importante tener en cuenta el eje respetar la diversidad, reconocer la perspectiva de género y valorar la afectividad. Y como propósitos formativos, los propósitos formativos forman parte de los lineamientos curriculares de la ESI. Tuvimos en cuenta propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por todas las formas de discriminación, desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, emociones, problemas y la resolución de conflictos a través del diálogo. Es importante saber que hoy las familias pueden ser biparentales, monoparentales, ¿no? Cuando en este caso aquellas familias en las que hay un solo miembro, que puede ser un papá, una mamá, un abuelo, una tía, una persona de cuidado, teniendo en cuenta que a veces hay niños y niñas que provienen de hogares. También existen familias homoparentales, donde con dos papás, con dos mamás, familias ensambladas. También existen personas que eligen como familias formar familias en las que están las mascotas. Entonces, poder hablar sobre las distintas formas de ser familias, ¿no? Y que los chicos puedan también poner en palabras cómo se sienten con sus familias, cómo se vinculan con los distintos miembros que forman parte de su familia, y poder atravesar estos ejes con los contenidos de las áreas de enseñanza. En este caso proponemos contenidos de ciencias sociales, como por ejemplo distintas formas de organización familiar y sus dinámicas en diversas épocas y culturas, y la valoración del respeto y el respeto de los modos de vida diferentes de los propios. Esto de poder pensar en
cómo fue la familia en determinadas épocas y, y cómo es la dinámica familiar actual, las distintas organizaciones familiares de acuerdo a las culturas, teniendo en cuenta que los y las estudiantes provienen de contextos culturales con tradiciones diversas. Poder ver, por ejemplo, en formación ética y ciudadana, las distintas familias en el marco de la diversidad, en prácticas del lenguaje, poder producir diferentes textos que expresen sentimientos de soledad, angustia, alegría, disfrute, respecto de los vínculos que establecen con las personas en la propia cultura y en las otras, ¿no? Respecto a estos vínculos que establecen con los distintos, con las distintas personas que forman parte del núcleo familiar, que puedan expresar a través de la escritura, ¿no? Y a través de palabras, oraciones, distintos textos que pueden ser afiches, epígrafes para una foto, ilustraciones, mensajes, invitaciones, murales, narraciones, descripciones. También la forma en que conviven con sus familias, los vínculos que establecen, que puedan participar en conversaciones y puedan también participar de lecturas compartidas, visualizar videos donde se vea reflejado este contenido y que tenga un propósito comunicativo, ¿no? De manera de que pueda abordarse a partir de los ejes que estamos trabajando, ¿no? Y también en educación artística, poder también crear imágenes personales, grupales, y poder expresar y comunicar pensamientos, sensaciones, sentimientos, fantasías, a través de distintos procedimientos y técnicas propias de la bidimensión. También poder expresar en distintos formatos, ¿no? El visual, el musical, el corporal, el teatral, y también a través de los medios digitales. Con respecto a las estrategias didácticas, partimos de la visualización de un video donde se puede introducir al tema, ¿no? Que es familias diversas, con el fin de que los niños y las niñas puedan conocer y valorar las distintas formas de ser familia. Tratando de propiciar este intercambio a través de preguntas, ¿no? Preguntas que disparen al diálogo, ¿no? A que los niños puedan expresar a través de los distintos formatos que tienen para hacerlo, y también a través del dibujo o algunos medios, como por ejemplo los medios tecnológicos, en aquellos casos que requieren la utilización de apoyos para poder expresarse. También la posibilidad de que participen en grupos donde puedan armar en forma conjunta fotos de los dibujos realizados o de las actividades realizadas en otros formatos, y que lo puedan integrar a un mural digital o un póster digital. Bueno, la actividad 1 es justamente como venían proponiéndoles en relación a pensar las estrategias para abordar esta temática, es que puedan ver este video donde muestra una familia diversa. Es un niño que está a cargo de una familia homoparental, donde tiene 2 papás y también tiene a su mamá, donde transita su vida con sus papás de todos los días, y su mamá la ve otros días de la semana. Entonces poder proponerles a los niños poder hablar sobre cómo estaba formada la familia de Nicolás, este niño, cómo se llamaban sus papás, cómo se llama su mamá, qué actividades compartía con su papá Sebastián, dónde trabajaba su papá Pablo, qué pasa cuando los visita su mamá, qué actividades hace con ella, qué le preguntó su compañera Natalia, ¿no? Que le pregunta por qué él tiene 2 papás, ¿no? Donde se suscita una situación conflictiva para Nicolás frente a la pregunta de la compañera, de qué manera le responde Nicolás. Y también, bueno, qué es lo más importante en una familia, ¿no? Esto de
priorizar siempre los vínculos que se establecen entre los integrantes de la familia más allá de las estructuras. En la actividad 2 se les propone a los niños como una actividad expresiva dentro de lo que es el área de educación artística, que dibujen a su familia. Aquellos estudiantes que no quieren dibujar o no pueden hacerlo por tener algún tipo de dificultad motora, que lo puedan hacer a través de una aplicación como por ejemplo esta primera aplicación que se llama Animaker, donde pueden crear los personajes, los escenarios, donde pueden elegir los distintos personajes y cuáles son los que más se asemejen a su familia. Aquellos estudiantes que presentan una discapacidad visual pueden expresarse a través del audio, entonces poder grabar un audio en alguna de las aplicaciones, como en este caso Anchor, que está disponible en Google Play, y para formato Android, ¿no? Que lo pueden hacer con los celulares, o bien Audacity, que es una aplicación que también pueden utilizar en las tablets o en las computadoras. Aquellos niños que tienen dificultades para expresarse en forma oral y que requieren de un uso de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. Ya vimos en algunas otras capacitaciones la importancia de utilizar otros formatos para que puedan expresarse. En este caso es un comunicador de la aplicación Ota Project, que también está disponible como aplicación para ser utilizado en teléfonos celulares o tablet, y que permite, a través del formato de imagen, audio y texto, poder comunicar. Entonces ahí los niños pueden buscar las categorías que se vinculen a la temática que quieren expresar. En la actividad 3, ya divididos en grupos, es importante que puedan compartir lo que cada uno produjo, conformando un mural virtual en la aplicación Padlet, donde también pueden agregar los audios, pueden escribir frases, pueden compartir lo que han creado con las distintas aplicaciones, y esto también se puede socializar con las familias, y las familias pueden también agregar fotos, frases, audios. Lo importante es que en realidad que todos puedan participar y que el trabajo realizado en forma conjunta pueda ser socializado más allá del aula, ¿no? Y con respecto a la evaluación de esta secuencia, es importante tener en cuenta los indicadores vinculados a las áreas de enseñanza, ¿no? Saber cómo fueron progresando en relación a los contenidos de las áreas que se plantearon. También tener en cuenta cómo participan en estos diálogos grupales. Son indicadores que también nos ayudan a conocer a nuestros estudiantes, conocer cómo es la dinámica en relación a su contexto familiar, saber de qué manera cada uno se expresa, ¿no? Cómo se expresan a través de los dibujos, cómo se expresan a través de las palabras, las frases, las aplicaciones que utilizan en forma digital. Poder conocer un poco más de estos vínculos que establecen con su familia, saber si existen en algunos casos problemáticas que los niños expresen a través del dibujo o en forma verbal, también lo pueden hacer, a fin de poder, si es necesario, hablar en forma individual con cada niño, o derivarlos si es necesario alguna consulta, o hablar si hay alguna problemática que surja con el gabinete, ¿no? La ESI también nos ayuda a comprender que los niños a veces transitan situaciones en sus casas que desconocemos, y a veces no nos permite profundizar en relación a estas situaciones. Y a veces este tipo de dinámicas y este tipo de contenidos que abordamos nos permite ayudarlos, ¿no? y comprender algunas situaciones que vemos y que no terminamos de saber por qué
Algunos niños se manifiestan de determinadas maneras y a veces tienen que ver con situaciones del contexto familiar. Bueno, en segundo ciclo pensamos en una dinámica vinculada al eje cuidado del cuerpo y de la salud. Esta secuencia se llama Me cuido y te cuido. Puede ser planteado como una secuencia, como una unidad didáctica, puede ser planteado como un proyecto en formato taller, ¿no? O sea, le podemos dar el formato que querramos de acuerdo a la manera en que lo abordemos, ¿no? Si lo abordamos integrando las distintas áreas de enseñanza y con otros docentes, está bueno pensar en un proyecto donde exista un producto final. O con la dinámica de taller, ¿no? Que también se presta para poder abordarlo de manera integral, ¿no? Compartiendo la producción en distintas áreas de enseñanza. Y bueno, el cuidado del cuerpo es importante a la hora de pensar en fomentar en los niños esta mirada también integral, ¿no? De la salud, ¿no? Donde pensamos no solo en lo físico, sino también en lo psíquico, en lo emocional, en lo social, ¿no? Se trata de que a medida que van creciendo, aprendan nuevas formas de cuidado, ¿no? Como por ejemplo seleccionar aquellos alimentos que sean más nutritivos para su dieta, incorporar hábitos de higiene personal, conocer el funcionamiento de las partes del cuerpo, realizar actividad física. Entonces, el eje cuidado del cuerpo también está atravesado por otros ejes, ¿no? Porque cuando pensamos en cuidar nuestro cuerpo y pensamos también en que nuestro cuerpo se vincula con el entorno, estamos también pensando en estos cuerpos diversos, también en entornos diversos. Entonces también está muy vinculado con el eje respetar la diversidad y también con el eje valorar la afectividad. Los propósitos de esta secuencia son promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general, presentar oportunidades para el conocimiento y el respeto de sí mismo y de su propio cuerpo y el cuerpo de los demás, con sus cambios y continuidades, tanto en su aspecto físico como en sus necesidades, sus emociones, sentimientos y sus modos de expresión. Y los contenidos a tener en cuenta y que atraviesan esta secuencia son en ciencias naturales, el reconocimiento de la importancia de la alimentación para la salud, en base a la composición de los alimentos y sus funciones en el organismo, el mejoramiento de la dieta atendiendo al contexto sociocultural, en educación física las prácticas ludomotrices individuales y grupales para el desempeño eficaz, placentero y equilibrado en el ambiente, en prácticas del lenguaje, la participación en situaciones de lectura con propósitos diversos. En matemática, el reconocimiento y uso de la información presentada en textos, tablas, gráficos, evaluando la razonabilidad del resultado obtenido. En educación artística, en el área de música, la participación de todos los estudiantes en propuestas de producción musical, que sean individuales, grupales o colectivas, considerando y revalorizando las características del entorno musical, local y regional. Y como estrategias didácticas se propone realizar una investigación, teniendo en cuenta que son estudiantes de segundo ciclo y que pueden abordar lo que es una hipótesis, poder demostrar determinadas hipótesis a partir de la investigación. Entonces, bueno, proponerles investigar en textos en la web, acerca de, bueno, de lo que es los hábitos de alimentación, la higiene, la actividad física, elaborar una encuesta, ¿no? Teniendo en cuenta esto del aprendizaje basado también en el contexto, ¿no? Para estudiantes de cuarto, quinto y sexto año, a fin de poder recabar datos en relación a cómo se alimentan los estudiantes de la institución, qué actividades físicas realizan, cuáles son sus hábitos de higiene, y en función de esos datos poder ver también
investigar en la web, ¿no? La importancia de la buena alimentación para crecer sanos, acompañados de la actividad física y la higiene diaria. Bueno, también se pueden elaborar infografías, presentaciones sobre estas temáticas investigadas y también, también desde el área de educación artística, eh, poder armar una coreografía con una canción creada por los niños en alguno de los formatos de su interés, ¿no? Hoy en día los niños escuchan mucho trap, rap, hip hop, entonces, bueno, poder crear en este formato musical también una canción vinculada al cuidado del cuerpo. Bueno, y en la actividad 1, como veníamos diciendo, y desde prácticas del lenguaje, se puede proponer la lectura de artículos en la web. En este caso hay un artículo sobre desnutrición y sobrepeso, que habla un poco de la desigualdad, el sobrepeso y el hambre, como principales problemas de la alimentación en el mundo, ¿no? Esto es en la primera parte, ¿no? Da un informe de la nutrición mundial, y también, bueno, qué pasa en Argentina, ¿no? Con estas dificultades, ¿no? Que existen en relación a la malnutrición y a la desigualdad. Bueno, que puedan leer el artículo, sacar conclusiones, establecer hipótesis, ¿no? Como se realiza en una investigación. Acá hay otro artículo de un sitio web de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, donde también aborda lo que es la actividad física en los niños y adolescentes, la importancia, ¿no? De realizar actividad física. Qué beneficios aporta el uso, la práctica regular de la actividad física, ¿no? Bueno, que los niños y las niñas puedan leer este sitio. Este sitio también es un sitio que tiene un menú de accesibilidad, lo que hace que el formato pueda ser abordado por todos los estudiantes en el aula inclusiva y diversa, ¿no? También esto es importante a la hora de pensar en las propuestas que le ofrecemos a nuestros estudiantes, ¿no? De manera de que todos puedan expresarse y todos puedan utilizar el sitio, ¿no? De que sea accesible para todos y todas los estudiantes. En la actividad 2 se les propone trabajar en equipos y en este caso y en función de la información que ya fueron investigando en estos sitios web, poder armar formularios en línea a través de la aplicación Google Forms. Es una de las que posibilita crear este formato de formularios para elaborar encuestas. Estas encuestas, poder también compartirla a través de las redes sociales, ¿no? Facebook, sitio web institucional, WhatsApp, Instagram. Y es importante también, y en relación a los formatos en los que presentamos la información, que en este caso hay un ejemplo de la encuesta de que los textos sean acompañados de imágenes. También está la posibilidad de agregarles videos, de agregarle audio, para que todos los estudiantes puedan apropiarse del contenido, ¿no? Y puedan desarrollar el contenido. En la actividad 3, una vez realizadas las encuestas, a través de las mismas se pueden generar tablas de datos, que los estudiantes puedan leer estos datos o obtener información acerca de la nutrición, la actividad física, los hábitos de higiene de la población de estudiantes del segundo ciclo de la institución, ¿no? Y a través de esos gráficos, los gráficos en realidad surgen de las respuestas enviadas al sitio que sirven para analizar la información. Puedan analizar toda la información que fueron recabando. En este caso, bueno, a modo de ejemplo, hay un gráfico que habla de los alimentos saludables consumidos, ¿no? Entonces es un gráfico comparativo de distintos alimentos saludables, y bueno, es una tabla
de barras, ¿no? Podemos utilizar distintos formatos, ya sea formato de torta, formato circular, para elaborar los gráficos. Eso todo lo permite la aplicación de Google Forms, ¿no? La que permite elaborar los formularios en línea. Y como última actividad, se le propone a los niños y a las niñas, junto a los docentes que participaron de esta secuencia o proyecto, poder elaborar una canción, que puede ser en formato de rap, trap, hip hop, donde el contenido esté vinculado a la vida saludable, ¿no? Y además puedan crear una coreografía, ¿no? Con alguno de estos ritmos. La idea es que puedan consensuar junto con los profesores y las profesoras de las distintas áreas de qué manera generar esta canción, ¿no? En qué formato les interesa eh, crearla, cómo investigar acerca de los ritmos, ¿no? Para hacer la coreografía. Eh, Esto es interesante porque, bueno, los niños pueden proponer aquellos que son de su agrado, de su interés, que tienen que ver con la música que escuchan o los bailes que realizan. Y aquellos, acá también es importante, y en relación a la ESI y a la importancia de conocer, ¿no? Cada trayectoria de nuestros estudiantes, pensar en aquellos niños y niñas que quizás no quieren participar de estos tipos de formatos de expresión, ¿no? Que lo puedan hacer desde otro lugar. Quizás aquel niño que no quiere bailar, no le gusta bailar o no quiere cantar, que pueda tomar fotografías, que pueda armar un video, generar un audio, un podcast. Pensar en la diversidad, ¿no? La diversidad de intereses, de necesidades, en cada uno de los niños y las niñas que forman parte del aula, ¿no? Esto es importante para que todos y todas puedan participar, pero desde sus modos de expresarse, ¿no? Y comunicarse. Bueno, esta sería la secuencia para segundo ciclo, que la forma de evaluar cómo fueron incorporando los contenidos puede ser a través de una rúbrica en la que se pueda realizar una autoevaluación, una coevaluación, una metaevaluación de los distintos pasos que se fueron llevando a cabo en la realización de esta actividad, ¿no? De las distintas actividades. Bien, y llegó el turno del nivel secundario. Esta propuesta educativa, que está pensada para el nivel secundario, para adolescentes y jóvenes, está pensada en formato taller. ¿Por qué está pensada en formato taller? Porque es una metodología de formación que nos va a permitir abordar diferentes temáticas en diferentes asignaturas, y todas ellas pueden estar atravesadas o deben de estar atravesadas por la educación sexual integral. El formato de taller nos permite la participación de los adolescentes y jóvenes, la cooperación, la reflexión y la comunicación. Reconoce el diálogo como fuente de enriquecimiento y de búsqueda de la construcción de un nuevo conocimiento. El eje del taller está dado por la participación de todos los que intervienen en él para la creación de ese algo que se intenta lograr con la realización de uno o más encuentros. Bien, esta propuesta pedagógica tiene propósitos y contenidos. Dentro de los propósitos, expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las relaciones humanas, en relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y haciendo respetar los derechos humanos. Otros de los propósitos es propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por todas las formas de discriminación. Desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, emociones,
problemas y la resolución de conflictos a través del diálogo. Generar espacios de diálogo y debate respecto a los estereotipos de género y políticas de cuidado. Con respecto a los contenidos, vamos a abordar la construcción de la ciudadanía crítica, participativa, responsable y comprometida, con prácticas y valores que promuevan la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia y el respeto de los derechos propios y el derecho de los otros. El desarrollo de una actitud comprometida con el cuidado de sí mismos y de él y de los demás, ¿sí? Con énfasis en aspectos vinculados con la constitución de la sexualidad y las relaciones igualitarias, respetuosas y responsables entre varones y mujeres. Bien, y el tema a abordar en este taller tiene que ver con la división del trabajo y los sistemas de género. Repensar los roles de género que son aquellos que debemos eliminar, ¿no? Estos estereotipos que están tan instalados en la sociedad, que si bien hay muchos avances, todavía nos queda un montón por recorrer. Acá en el centro de esta diapositiva vemos una persona, mitad hombre, mitad mujer, y dentro de lo que le correspondería o lo que la sociedad dice que le corresponde a una mujer, tenemos el rol reproductivo. Se espera que una mujer sea madre. Si no puede ser madre por medios biológicos naturales, debe adoptar un hijo. O sea, el rol reproductivo es como la base del ser mujer. El espacio doméstico, donde desarrollamos absolutamente muchas de las tareas que se dan en el espacio de un hogar. El trabajo no remunerado, este trabajo no pago que realizamos muchas veces las mujeres, en su mayoría, y que no percibimos ningún sueldo a cambio. El servicio y el cuidado de personas, la mediación y la subordinación. Y con respecto al hombre, a diferencia del rol reproductivo de la mujer, ejercen un rol productivo, habitan el espacio público, perciben una remuneración por su trabajo, se les adjudica poder y responsabilidad, autoridad y dominación. Si bien el tema que está pensado para este taller es la división del trabajo y los sistemas de género, es importante saber que cada profesor o cada docente va a encarar el tema de acuerdo a su asignatura, ¿sí? Esto es un ejemplo general que en cualquier materia se puede abordar. Bien, la primera actividad del taller tiene mucho color, muchas palabras, muchos dibujos. El docente va a ofrecer una tarjeta por estudiante con diferentes palabras, ¿sí? Que están al reverso las palabras. Las palabras son trabajo, empleo, cuidado, no remunerado y remunerado. Una vez que cada estudiante adquirió una de las tarjetas, se van a agrupar de acuerdo al color. Una vez que estén todos agrupados por color, van a dar vuelta a la tarjeta y van a leer cuál es la palabra que les tocó en suerte. A partir de allí van a tener que empezar a conversar, a saber qué es lo que ellos saben de esta palabra, qué conocen, qué no. Tienen que armar una definición y esa definición va a estar armada de acuerdo a búsquedas de información en diferentes espacios, sobre todo en los dispositivos móviles mediante la web y mediante ideas que ellos ya traigan respecto de estas palabras. Muy bien. Una vez que se hayan puesto de acuerdo y se hayan creado las definiciones, las van a dar a conocer al resto de los compañeros y se va a realizar una puesta en común, donde cada grupo va a exponer lo que buscó, lo que encontró respecto a cada una de estas palabras. Bien, esta es como primera actividad. Luego vamos a hacer la lectura y el análisis de dos textos. El primer texto, lo voy a leer, está acá, dice: trabajar es realizar alguna actividad que implica tiempo, energía y esfuerzo. A través del trabajo, los seres humanos se desarrollan, reciben conocimiento y aseguran su supervivencia. Las personas trabajan para vivir, para mantener la vida.
Si te piden que hagas una lista de trabajos, seguramente se te ocurrirán un montón de profesiones. Abogado, maestro, bombero, fontanero, ingeniero. Casi siempre cuando hablamos de trabajo pensamos únicamente en el empleo. Esto es, aquellas actividades que realizamos a cambio de un salario de dinero. Pero todas las actividades que hacen las personas para vivir, para mantener la vida y para atender a nuestras necesidades son pagadas con dinero. ¿Trabajo es lo mismo que empleo? La respuesta a las dos preguntas es no. Quien teje una manta, hace las camas, prepara la cena, abraza cuando alguien está triste, limpia, ayuda a hacer los deberes, está dedicando tiempo y energía y esfuerzo, aunque no gane dinero por hacerlo. Existen muchos trabajos que no son empleo, entre ellos los trabajos de cuidado. A partir de este texto vamos a repartir también imágenes para que a medida que van leyendo el texto tengan un soporte gráfico a aquellos estudiantes que lo necesiten. Bien, este es el primer texto que claramente muestra cuál es la diferencia entre el trabajo y el empleo. Y empieza a hablar de los cuidados. Luego de la lectura, vamos a hacer un momento de reflexión, vamos a pasar a otro texto cortito que podemos hacerlo o el docente para todo el grupo o un estudiante que quiera o un texto para cada dos grupos que se hayan formado dos grupos generales con otra técnica de agrupamiento. El segundo texto dice, los trabajos de cuidado son innumerables. Cocinar, amamantar, ordenar armarios, lavar la ropa, atender a personas enfermas, enseñar a caminar, consolar, acompañar al médico, hacer las compras, preparar las maletas antes de los viajes, levantarse por la noche si alguien llora o tiene una pesadilla, recordar las fechas importantes, calmar una discusión. Todas estas actividades son trabajos de cuidado. Los trabajos de cuidado son esenciales. Se realizan para resolver las necesidades humanas y garantizar el bienestar de las personas. Todas necesitamos de estos cuidados a lo largo de nuestras vidas. Generalmente cuidamos a las personas que queremos, porque su bienestar nos importa mucho, pero cuidar no es tarea fácil. A veces puede resultar muy duro y cansador, sobre todo si los cuidados no son compartidos y valorados. Por todo esto es importante volver a pensar que consideramos trabajo y valorar las actividades que sirven para entender y cuidar la vida. Una vez que estos dos textos fueran leídos por los estudiantes o por el docente, vamos a responder un breve cuestionario, previa reflexión. La consigna 1 dice, explica con tus palabras qué son los trabajos de cuidado y da algunos ejemplos. La 2, cuáles son las diferencias entre los trabajos de cuidado y el empleo. 3, ¿quién crees que realiza mayoritariamente los trabajos de cuidado? Y 4, ¿crees que los trabajos de cuidado son importantes? ¿Por qué? Bien. Esta como primera actividad. Como segunda actividad, vamos a ver un video, vamos a ofrecerles un video a los estudiantes. Este video fue realizado en el marco de una campaña conjunta entre la Unión Europea y las Naciones Unidas y habla sobre la importancia de los cuidados, ¿sí? Esta segunda actividad. Esta campaña se llama Spotlight. ¿Qué significa esto? Significa foco, como vemos en esta imagen. ¿Y por qué le pusieron este nombre a la campaña? En realidad le pusieron este nombre porque la violencia tiene un lugar en la oscuridad. Es algo que se niega o que se oculta. Entonces la idea de esta campaña es sacar a la luz pública la violencia y convertirla en el centro de la atención. Y a partir de ahí tomar medidas para eliminarla. O al menos crear conciencia en cada uno de los seres humanos para evitarla. Así que los voy a invitar a ver el video que se llama Los Ayudadores. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino.
Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Los ayudadores, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado este tipo de frases? Ojalá cada vez sean menos y cada vez se involucren más los hombres en las tareas que corresponden supuestamente a las mujeres. Bien, para continuar con esta actividad, vamos a pasar a la lectura y observación de imágenes. Una vez visto el video, podemos preguntar si alguna vez escucharon o si ellos fueron quienes iniciaron esas frases, ¿no? Bien, después vamos a pasar a esta lectura y esta observación de imágenes. Voy a leerles el texto. Dice: la mayoría de los trabajos de cuidado se hacen en el hogar, en las familias. A pesar de ser trabajos completamente necesarios para que se mantenga la vida, trabajos que requieren mucho tiempo y esfuerzo y que se realizan todos los días sin descanso, suelen parecer tareas invisibles y poco valoradas. Muchas de las tareas de cuidado tienen que hacerse a diario, como cocinar, poner la mesa, lavar los platos, y otras se hacen esporádicamente, solo cuando se necesita, como acompañar al dentista, arreglar algo que se estropeó, etc. Hay trabajos de cuidado placenteros y otros más desagradables. Es mucho más divertido leer un cuento por la noche o enseñar a andar en bicicleta que limpiar los baños o pensar todos los días en una dieta rica y equilibrada para toda la familia. Generalmente la mayoría de los trabajos de cuidado, especialmente los más agotadores y menos placenteros, los hacen las mujeres. Bien, ¿qué opinan los estudiantes respecto de este texto? ¿Qué pasa en sus familias? ¿Cuál es el rol que ellos ocupan en sus hogares? ¿Sí? Y mirar las imágenes que aparecen acá, ¿no? Ya no está está más equilibrada la distribución de las tareas. Hay hombres involucrados y niños involucrados también en las tareas domésticas. Porque en realidad desde ahí se inicia, ¿no? La educación empieza en casa. Bien. Seguimos con los trabajos de cuidados. Una vez que hicimos la lectura de este texto, tenemos que tener en cuenta que los trabajos de cuidado son esenciales porque mantienen la vida, ¿sí? El abrazar, el cuidar, el mantener limpio los espacios donde habitamos, digo, desde lo físico y desde lo emocional mantienen nuestra vida. Entonces, a partir de acá tenemos que armamos un cuestionario. Este es un cuestionario modelo, podemos cambiar las preguntas, todo tiene que ver con los grupos con los que ustedes estén trabajando. Reflexiona y responde a estas preguntas. ¿Qué cosas tenemos que cuidar? Enumera 5 actividades de cuidado que tengan que hacerse todos los días para poder vivir. ¿Quién crees que debería ocuparse de hacer los trabajos de cuidado? ¿Por qué? ¿Qué es la deuda de cuidados? ¿Con quién tenemos esa deuda? Pensá en las tareas de cuidado que haces vos y en los cuidados que recibís. ¿Crees que tenés una deuda de cuidados? ¿Con quién? Bien. Una vez que estén escritas estas reflexiones, podemos compartirlas también grupalmente. Muy bien. Como tercera actividad, la propuesta es un trabajo de investigación. Este formulario se los vamos a ver prediseñados. En principio, creo que tendríamos que hacer una investigación respecto de con quiénes viven los estudiantes y cuáles son las tareas que se desarrollan en su hogar. No importa quiénes, pero sí las actividades o las tareas. Acá hay ejemplos comunes: hacer las camas, lavar la ropa, tender la ropa y recogerla, planchar, barrer, quedarse en casa cuando alguien está enfermo o enferma, limpiar las ventanas, poner la mesa, hacer las compras. En realidad son actividades que entre todos podemos ir pensando y ponerlas tal vez en el pizarrón o en un afiche para que el trabajo sea mucho más rico. Una vez que tenemos las actividades que ya pensamos, también saber, por ejemplo, si tienen mascotas en sus casas o no. Ahí va a variar una de las actividades que
que coloquemos. Acá dice coser, bueno, no sé, tal vez en la casa nadie cosa, así que esa por ahí no la ponemos. La realiza, en la segunda columna dice la realiza, y ahí sí es un trabajo individual que tienen que hacer los estudiantes. ¿Quiénes son los que realizan? ¿Quién hace las camas? Tal vez todos, tal vez una sola persona. ¿Quién plancha? ¿Quién barre? Bueno, si nadie, nadie. ¿Y cuál es el tiempo que les insumen esas tareas? ¿Sí? Y acá tenemos diferentes iconos con imágenes de tareas domésticas. Muy bien. Una vez que entregamos ese formulario, van a hacer ese trabajo en la casa y cuando lleguen se van a encontrar con esta frase en el siguiente encuentro, porque el taller hay que planificarlo en varios encuentros. Es importante que los trabajos de cuidado tan necesarios para mantener la vida sean repartidos entre todos los integrantes del hogar. Esto podría ser a modo de souvenir, tarjetita con imán para pegar en la heladera y tenerlo como una ayuda a memoria. Bien, entonces, nombres de quienes viven en tu casa, incluyéndote. Ahí, primer punto. Después de que pusieron los nombres de quienes viven en su casa, que eso lo habíamos hecho en el encuentro anterior, ordenamos los resultados por horas de dedicación. Una vez que completaron la columna del tiempo, entonces hay que ordenar esos resultados de acuerdo a la cantidad de horas que cada uno le dedicó a esas tareas. Como otro punto a trabajar es diferenciar entre trabajos esporádicos y trabajos diarios. ¿Qué son los trabajos esporádicos y cuáles son los trabajos diarios? ¿Quién hace cada uno de esos trabajos? Existen trabajos placenteros, que son los agradables, como habíamos leído en el texto anterior, y los que no son tan agradables. Tenemos que seleccionarlos y también decir de quién se ocupa de cada uno de ellos. Y después sí hacer una comparación con respecto a esto de los roles y al estereotipo. Acá tenemos también imágenes para poder compartir en esta siguiente actividad. Bien. Otro de los temas para trabajar y otra actividad que está muy relacionada con lo que venimos conversando es, ¿iguales en derechos? ¿Cuáles son los privilegios con los que te criaron por haber nacido varón? Y acá vamos también a utilizar como disparador un video. Y se los voy a presentar. ¿Tenemos privilegios por ser varones? Un privilegio es la ventaja que tiene alguien por sobre otra persona sin que haya hecho nada para conseguirla. Hay privilegios de clase, de color de piel, de cuerpos hegemónicos. Y están los privilegios que tenemos por el simple hecho de haber nacido varones. Por ejemplo, que no nos pidan ayudar en la casa como a nuestras hermanas. En general no tenemos hora para volver por la noche. Y por la calle no nos acosan ni nos gritan obscenidades. O que nos festejamos las conquistas sexuales, mientras que a las chicas las juzgamos. Estos son solo algunos de los privilegios con los que fuimos criados y que generan desigualdades. Porque cada privilegio nuestro es un derecho que se le quitó a otra persona. ¿Y qué hacemos con esto? Estar atentos, reconocerlos y empatizar con quien no los tiene para transformar comportamientos. No solo te pasa a vos, estamos todos en esta. Y como el cambio no es individual, tenemos que animarnos a hablar de esto entre los varones. Generar espacios que sean equitativos e inclusivos. Y escuchar a todas las personas que no están bajo el paraguas de los privilegios. Dale, amigo, date cuenta. Iguales en derecho. Privilegios, ¿no? Los privilegios de unos son los no derechos de otras. Nada, poder debatir también esto que acabamos de ver y poder poner en ejemplos cotidianos y que a ellos mismos y a ellas les suceden a diario, poder conversarlo, poder debatirlo. Les voy a leer esta frase que me parece también como para tenerla pegadita en la heladera o en aquel lugar al que recurrimos todo el tiempo. La discriminación sexista es excluir o dar un trato de inferioridad a las personas por pertenecer a un sexo. Incluye normas, decisiones, prácticas y actitudes que tratan de manera desigual a mujeres y hombres en perjuicio de las mujeres y las niñas. Esto que hablábamos esto también es violencia, ¿sí? Dentro de la escuela muchas veces suceden situaciones donde queda al descubierto la discriminación, muchas veces sin intención, pero queda al descubierto. Poder empezar a visibilizar esto, poder empezar a desarmar estos chistes que en alguna época causaban gracia y ya
la verdad es que no son graciosos. Cuando alguien sufre estamos hablando de que no es gracioso. Entonces poder, con cada situación que va sucediendo en el cotidiano escolar, poder visualizarlas. Muy bien, una vez que terminamos con esta actividad, podemos pasar a la cuarta actividad que se llama el mundo del revés y tiene un poco que ver con las cosas que suceden a diario. Podemos darle a los estudiantes diferentes textos. Estos, como vuelvo a repetirles, es a modo de ejemplos, los pueden crear ustedes, pueden salir de las experiencias propias de cada uno de los estudiantes, pero ¿por qué se llama el mundo del revés esta actividad? Es porque todo lo que en realidad le sucede a las mujeres lo vamos a dar vuelta, lo vamos a poner al revés. Entonces vamos a leer este ejemplo. Mario se levanta a las 7 a.m. para llegar a tiempo a clases. Siempre hace el mismo recorrido y casi siempre antes de doblar a la esquina se encuentra con un grupo de chicas que le dicen, qué lindo que sos, qué cuerpazo, mi amor, mientras se ríen entre ellas. Mario suele cruzar la vereda, avergonzado, se siente intimidado y molesto con esas chicas. Estoy harto de estas pibas, le comenta a su amigo Juan. Si no llevaras los pantalones tan ajustados, no te pasaría eso. Es que vos vas provocando, le respondió su amigo. ¿Qué es lo que detectan en este texto los estudiantes? ¿Esto le pasa a Mario? ¿Esto le pasó a algún varón alguna vez? Bien. Otro ejemplo. En clase de filosofía estudian a Graciela Hierro, a Cristina de Lorena, a Victoria Camps, todas mujeres. Jamás oirán hablar de Platón, Sócrates, Aristóteles, Kant. ¿Por qué los hombres apenas aparecen en los libros de texto? Pensá. Bien, queda para la reflexión. Y para poder después evaluar este taller, cómo y armar una producción, porque todo taller, como dijimos, tiene que tener un producto. Bien, contalo en primera persona, le vamos a poner este último encuentro. Y acá vemos un gráfico que dice, intento entender el mundo. ¿Sí? El mundo al revés del que veníamos recién conversando. Una vez detectada la discriminación sexista en estos textos que leímos y en otros que pueden inventar ustedes como docentes, les proponemos a los estudiantes que realicen en grupo campañas o spots contra la discriminación sexista, donde se incluyen historias del mundo del revés creadas por ellos mismos. Pero en principio el ejemplo lo tenemos que llevar nosotros. Pueden crear folleterías, carteleras, reels, shorts, todo tiene que ver con los recursos con los que pueden contar los estudiantes y con los que podemos contar en las instituciones. Historietas digitales o en formato papel, dramatizaciones, lo que se les ocurra. La evaluación tiene que ver con la muestra del producto elegido para la presentación grupal. Bueno, y este sería el final del taller. Espero que les hayan servido los recursos, las ideas, las propuestas y que seguramente serán absolutamente enriquecidas por las que ustedes incluyan. Les agradezco la convocatoria a esta capacitación y los saludo. Hasta la próxima.